אחד, ומי כעמך ישראל, ומי כעמך ישראל, אוי אחד בארץ, אתה אחד בשמך Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Milal Jami'. Hoy continuamos lo que empezamos en el último episodio, es decir, el encuentro de Jesucristo con la samaritana en el pozo de Jacob. Ya he hecho una introducción a este acontecimiento tan crucial, el Evangelio de Juan al capítulo 4. Hoy, por tanto, vamos a entrar en el meollo del Evangelio y leeré este pasaje de Juan capítulo 4, desde el versículo 5. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Hay una cosa interesante que siempre me ha llamado la atención sobre el texto griego intraducible en nuestros idiomas, que podríamos traducir así: Jesús, cansado del camino, estaba allí, sentado junto al pozo. Normalmente es traducido así, pero la versión no traduce una expresión griega que ahora os voy a decir porque es difícil de traducir. Literalmente el griego dice así: entonces Jesús, fatigado por el cansado del camino, fatigado por el viaje, se sentó así junto al pozo. ¿Por qué, dice el texto griego, se sentó así? Es difícil de pensar, de decidir, porque algunos piensan que podría significar simplemente se sentó así junto al pozo. Pero quizá también esto está relacionado con la tradición oral, con los que predicaban el Evangelio. O sea, puede ser que incluso expresaron la manera en que Jesús se sentó junto al pozo, se sentó así junto al pozo. Seguramente, pero, es una alusión a Moisés. Todo judío sabe que Moisés se sentó junto al pozo y allí conoció a Zipora, su mujer, que por cierto es una mujer extranjera, una mujer etíope, no una mujer del pueblo judío, y por eso Moisés será despreciado por Aarón y Miriam, sus hermanos, precisamente porque había tomado una mujer etíope de Madián, una mujer extranjera. Eso es interesante con relación al encuentro de Jesús con una extranjera, o sea, en comparación con su pueblo, que es la mujer samaritana. Pero además hay que señalar otra cosa. Dice el texto griego del Evangelio de Juan que era hacia el hora sexta, o sea, el mediodía. Esta es una anticipación de la cruz de Jesús. Pero no solamente, es también algo curioso, y los intérpretes modernos también lo señalan. Al mediodía no se iba a sacar agua,
Por eso que la samaritana vaya a sacar agua en esta hora es muy extraño. Ninguna mujer iría a sacar agua al mediodía, sobre todo obviamente en las tierras de Galilea, de Samaria o Jerusalén, donde claramente el sol es muy fuerte. Se iría temprano en la mañana a sacar agua o al final de la tarde. Esta mujer, sin embargo, viene hacia el mediodía. Algunos dicen que porque era una mujer pecadora y no quería ser vista por otras mujeres. Estaba avergonzada. Ciertamente también era considerada por los propios samaritanos como una mujer de poco valor, porque tenía 6 amantes. Había tenido 5 amantes y luego, ¿cuál no es ahora tu marido? Como le dirá Jesucristo. Así que primero un marido y luego 5 amantes. Por eso era despreciada. Pero hay otra alusión interesante en esta expresión hora del mediodía, pues en Génesis 29:7 dice que Jacob llega al pozo y allí también se encontrará con su amada esposa Raquel. Cuando Jacob llega junto al pozo donde había una gran piedra, como dice la Escritura, dice así: aquí aún es de día, no es hora de arrear el ganado, dad de beber al ganado e id a pastar. Y ellas respondieron: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber al rebaño. Así en Génesis 29. Así pues, Jacob llega al pozo donde se encontrará con su esposa Raquel en pleno día, como dice la Escritura. Esta es otra alusión aún más fuerte, precisamente porque se trata del pozo de Jacob. Antes de continuar con la lectura del Evangelio, quisiera subrayar la importancia del pozo en el Antiguo Testamento, ciertamente como lugar de reunión, como lugar donde se reúne la ciudad, o sea, la fuente, pero sobre todo como lugar de encuentro entre el esposo y la esposa. Y hay aquí un punto fundamental. Esta mujer samaritana es una imagen de la iglesia esposa. Es una imagen de nuestra alma que anhela a este esposo único que es Jesucristo, quien por cierto nos desposó justo en la cruz, en el momento de nuestro mayor cansancio. Somos la nueva Eva, esta nueva esposa generada del lado de Jesucristo. En Génesis 28:10, el Targum, o sea, la traducción aramea de la Escritura, habla de 5 milagros en Siquem, entre ellos la apertura de un pozo por la mano de Jacob. Un pozo impresionante que fue rebosante espontáneamente durante 20 años. Es decir, hay toda una tradición de pozos, así que hay muchas tradiciones judías aquí, en el Targum, en los varios Midrashim, en los que, gracias a los méritos de los patriarcas, los pozos rebosan por sí mismos. Es decir, las aguas de los pozos suben por sí mismas. Y sobre esto podría citar muchos relatos midráshicos que tengo aquí adelante. Por ejemplo, gracias a los méritos de Abraham, los pozos empezaron a rebosar por sí mismos. Y así ocurrió el mismo milagro en el pozo de Jacob, en aquel primer encuentro entre Jacob y Raquel. Por cierto, el mismo prodigio se repite para Isaac con respecto a Rebeca, o mejor dicho, al siervo de Abraham que va a buscar a su esposa Rebeca para Isaac. Las aguas, en cuanto vieron a Rebeca, inmediatamente brotaron del pozo. Esto dice la tradición midrásica judía. Y lo mismo sucede con Jacob. Según el relato bíblico, esto es, en la Biblia, Jacob tiene una gran fuerza y consigue hacer rodar la piedra de la boca del pozo para que Raquel pueda sacar agua. Este verbo rodar, por cierto, en hebreo es muy importante, es el verbo galal, que, o sea, viene de la misma raíz que Galilea, Galal, Galilea, y también la misma raíz, después en la retroversión griega, que expresa
el rodar la piedra del sepulcro en el Nuevo Testamento, ya lo he dicho en otras transmisiones. Lo que quiero decir ahora es que en cuanto Jacob vio la belleza de Raquel, hizo rodar la piedra con un brazo. Dice el Midrash al libro del Génesis, como quien quita el corcho de la boca de una botella, es decir, de una manera como si fuera algo muy sencillo. O sea, Jacob rodeó la piedra con un brazo. Y así el pozo de Jacob, según la tradición judía, empezó a rebosar durante 20 años. Observen pues la importancia de este encuentro, de este valor simbólico del pozo, como símbolo del matrimonio, del encuentro matrimonial, del encuentro entre el amado y la amada, y observen también la importancia de que estas aguas broten por sí solas, de que este pozo comience a rebosar incluso durante 20 años. Es importante porque será precisamente el problema de la samaritana, que dice a Jesucristo, pregunta a Jesucristo, ¿cómo es que dices que nos darás de beber de este pozo y no tienes cómo sacar agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de beber? Y Jesucristo habla de un agua que brota para vida eterna, que viene de Él, no solo por 20 años, como dice la tradición judía con relación a Jacob, sino que da esta agua que da vida eterna, que brota para la vida eterna. Quisiera decir también que, subrayar que la mujer samaritana le dice a Jesús, Señor, si ni siquiera tienes un cubo y el pozo es profundo, ¿de dónde pues tienes esta agua viva? Hemos visto que este pozo, en el episodio, en el pasado, hemos visto que este pozo, que hoy todavía se puede visitar, los peregrinos pueden visitar a Nablus, este pozo tiene 35 metros de profundidad. Entonces la samaritana dice, Señor, ni siquiera tienes un cubo y el pozo es profundo. Pero no solamente esto, debemos leer detrás de las palabras de Juan un nivel más profundo y simbólico. La mujer dice, Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo. Y esto lo podemos decir de nuestra vida. Nuestro pozo es profundo. Muchas veces somos incapaces de sacar el agua verdadera. Esta mujer que había tenido muchos amantes, había tenido varios amores en su vida, que habían intentado llenar su pozo profundo, después de todo nunca había podido beber estas aguas vivas, y ahora tiene al Dios vivo delante de ella, en el Mesías, en Jesucristo. El agua viva que no la desprecia. Pensad que para un rabino aún hoy está prohibido estar a solas para hablar con una mujer. Jesucristo hace todo no solo para encontrarse con una samaritana pecadora, sino también para encontrarse con ella a solas, como un esposo espiritual. Y este es el anhelo, el deseo de Jesucristo hacia nosotros, hacia nuestra alma. Es verdad, tenemos sed, es verdad que la mujer tiene sed, pero hay una sed más profunda que es la sed de Dios. Y más de esto, no solamente nosotros tenemos sed de Dios, pero Dios tiene sed de nosotros. Jesucristo tiene sed de la fe de esta mujer, como dirá San Agustín. Tiene sed de nuestra salvación. Desea que nos salvemos del pozo profundo en el que nos hemos metido. Esta es verdaderamente la buena nueva que no tiene límites. Ni siquiera esta mujer queda excluida. A pesar de que era mujer y para aquellos tiempos era imposible que un rabino como Jesús hablara con una mujer a solas, a pesar de que era pecadora, con 6 amantes, a pesar de ello, esta mujer pudo no solo encontrarse con el Salvador, sino conocerlo, reconocerlo como el Mesías y ser recordada para siempre en el Evangelio como imagen de nosotros. No hay pecado que Jesucristo no pueda vencer. No hay situación de pecado que Jesucristo no quiera realmente redimir. Estamos salvados. Realmente lo más hermoso que nos puede pasar en la vida es poder, al menos por una vez, experimentar el amor de Jesucristo, incluso su humanidad. Jesús, cansado del camino, se sienta en nuestro pozo, se sienta allí
para encontrarse con nosotros en pleno mediodía, a la hora sexta, a la misma hora en que hubiera dado su vida por nosotros pecadores, malvados, perseguidores. Somos nosotros los que lo pusimos en la cruz, que lo matamos por nuestros pecados, y hoy todavía podemos beber de esta fuente y estar a su santo lado, habitar allí, poder saciar nuestra sed en la medida de nuestras posibilidades, cada uno según la capacidad que Dios le ha dado, poder beber del agua del Espíritu que brota de él. Entonces ahora nos detenemos con Jesucristo, que se sienta junto a este pozo de Jacob. Y el Evangelio subraya que Jesús estaba cansado del viaje, literalmente en griego fatigado del viaje, donde viaje en griego significa obviamente un viaje a pie, un camino. Esta palabra es muy evocadora, es ser cansado, es ciertamente una referencia a la humanidad de Jesús, evidentemente, pero también a su pasión, por dos razones. En primer lugar, porque dice que era alrededor del mediodía, o sea, alrededor de la hora sexta, según el antiguo cómputo de las horas, según el cómputo romano, la hora sexta era precisamente el mediodía. Pero ¿por qué insisto en la hora sexta? Porque esta expresión en griego se retoma literalmente en el relato de la pasión. Era alrededor de la hora sexta, en griego hora enosecte, cuando Jesucristo fue crucificado. Esta expresión se utiliza en el Evangelio de Juan cuando dice que Jesús está prácticamente en la cruz, o más bien cuando Pilato muestra a Jesús antes de que sea conducido a la cruz. Era la preparación de la Pascua, dice el Evangelio. Era alrededor de la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: «He aquí a vuestro rey». E inmediatamente después se oye prácticamente el grito de la multitud: «Crucifícalo, crucifícalo». Y el Evangelio dice en el versículo 16: Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Entonces ahora hacemos una pausa de meditación. Estamos también en tiempo de Cuaresma, con un canto maravilloso que es un himno de los más antiguos sobre la cruz gloriosa, un himno de la iglesia primitiva sobre la cruz gloriosa. Es con una melodía de Kiko Argüello y ejecutado por Mark Farrugia. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. Yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerza, su espíritu como brida me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos has desposado el Señor. La cruz gloriosa, el Señor resucitado, es el árbol de la salvación.
En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerza, en la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. Así como estábamos diciendo, la hora sexta alude a la hora de la pasión. Esta es la primera similitud con el relato de la pasión. La segunda similitud en este Evangelio de la Samaritana es que incluso en la cruz Jesús tiene sed, igual que aquí. Poco después del versículo que hemos proclamado, Jesús dice a la Samaritana, «Dame de beber». Jesús está por tanto cansado, signo de su humanidad, de su sufrimiento. Se dice que es hacia la hora sexta, que será precisamente la hora de la pasión, y también tiene sed, igual que en la cruz. En la cruz gritará, «Tengo sed». Y luego hay una referencia al cansancio justo al final del encuentro con la Samaritana, cuando los discípulos vuelven y le ruegan al Maestro que coma algo. Jesucristo aprovecha para hacer una catequesis y dice, «Os he enviado a recoger lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros os habéis apoderado de su trabajo». Se puede traducir también, «Otros han fatigado», refiriéndose precisamente al cansancio de Jesucristo, a su obra de evangelización, pero sobre todo a su pasión. Así que el evangelista nos sitúa en este marco, en el marco de Jesús cansado, que tiene este encuentro esponsal con la samaritana. Porque la samaritana, que en el Evangelio se llama mujer, no sabemos su nombre, y eso es muy significativo, no conocemos el nombre de la samaritana. ¿Por qué el evangelista no recuerda su nombre? Es importante, tiene un sentido, para que cada uno de nosotros pueda identificarse con esta mujer, es decir, nuestra alma está retratada y representada por la samaritana. ¿Y dónde es que Jesucristo eminentemente nos conoció? ¿Dónde se casó con nosotros? En la cruz. La cruz es este pozo de agua viva. El propio costado de Jesús es esta fuente de la que emanan sangre y agua. Es esta fuente viva que sacia nuestra sed más profunda, que nos hace descansar de nuestro cansancio, de nuestro sufrimiento. Así que ya ven cómo el evangelista Juan, con muy pocas referencias, con muy pocas frases, nos abre un mundo, un universo. Evidentemente con esto no quiero decir que el encuentro con la samaritana hacia el mediodía no sea histórico. Y también señalé la última vez que hay discusiones, incluso entre los estudiosos. ¿Cómo es que esta mujer va a sacar agua a mediodía? No es la hora habitual para sacar agua. Y algunos dicen que, porque siendo una mujer pecadora, como hemos dicho, que había tenido 5 maridos, quería evitar encontrarse con otras mujeres, porque era una mujer despreciada, como ya he dicho. Entonces, por eso hay varias razones, pero el hecho es que el evangelista Juan recuerda la hora, y esto lo hace varias veces en el Evangelio.
Y la hora por excelencia en el Evangelio de Juan es la hora de la crucifixión de Cristo y al mismo tiempo glorificación de Cristo, exaltación, porque la hora en el Evangelio de Juan es también la hora de la gloria. Ahora bien, la cruz y la gloria en Juan están estrechamente unidas, así que no es casualidad que el Evangelio de Juan esté siempre atento a la hora y evoque siempre esta hora final. Todo el Evangelio de Juan está tenso hacia la hora. Lo hemos visto también en las bodas de Caná. El primer signo que hace Jesús en el Evangelio de Juan, del que me he ocupado, en el que dice a su madre, todavía no ha llegado mi hora, se refiere a la hora de Jesús en la que dará el vino nuevo, la hora de su glorificación, de su exaltación en la cruz. Luego está un detalle que muchas veces se pasa por alto un poco deprisa, pero que en realidad es muy significativo, de que Jesús se siente junto al pozo. Esto, como ya anticipé, es sin duda una referencia a Moisés. En el libro del Éxodo 2.15 se dice literalmente en hebreo que Moisés, que también estaba cansado, tuvo que huir de Egipto, y después de un largo viaje se dice Vayeshev ala be'er, es decir, y se sentó junto al pozo. El mismo Evangelio de Juan toma literalmente a Moisés sentado junto al pozo. Esto es importante porque, según San Juan, Jesús es el nuevo Moisés. Y sabemos que Moisés se encuentra con Séfora en el pozo, porque Zippora se llama en hebreo, porque en la tradición judía el pozo es el lugar del encuentro nupcial, donde también los patriarcas se encontraron con sus esposas, con sus futuras esposas, o los enviados, en el caso del siervo de Abraham, encuentra la futura esposa de Isaac, que es Rebeca, precisamente junto al pozo. Y así también Moisés. Y hay un texto muy interesante de Josefo Flavio. Cuidado que este texto es un testimonio de que había una tradición midrásica, agádica, es decir, una interpretación, un relato sobre ese texto del Éxodo en los tiempos de Jesucristo. O sea, que hablaba de Moisés sentado junto al pozo, una interpretación que ya está bastante desarrollada, porque Josefo Flavio en las antigüedades judaicas o judías, que es una de sus obras, dice así: Moisés, sentado junto a un pozo, descansaba del cansancio y del sufrimiento, no lejos de la ciudad, siendo mediodía. Yo traduje este texto directamente del griego, solo para ver las similitudes. Es impresionante, es un paralelo con el Evangelio de Juan. Es decir, aquí Moisés está sentado junto a un pozo, está cansado del cansancio y del sufrimiento, y este pozo no está lejos de la ciudad. Y en el Evangelio de Juan, los discípulos no estaban presentes en este encuentro de Jesús con la samaritana porque habían ido a la ciudad a buscar comida, lo que significa que no estaban lejos de la ciudad. Y no solo eso, Josefo Flavio dice que Moisés se sentó junto al pozo siendo pleno día, o sea, hacia el mediodía. Esto no está claramente dicho en el Antiguo Testamento, es un midrash, es decir, una interpretación que añade detalles. O sea, son tradiciones orales, interpretaciones orales alrededor del texto bíblico. Y aquí tenemos en el Evangelio de Juan a Jesús, el nuevo Moisés. Y esto es muy importante. Hago hincapié en esto porque en el Antiguo Testamento Dios a través de Moisés hace brotar agua de la roca, a través de la vara de Moisés. Y según la tradición judía, el Mesías tendrá que dar agua viva. Los judíos también dicen esto. Además del pan del cielo, de la nueva maná, el Mesías tendrá que dar agua viva, porque tendrá que renovar las maravillas de Moisés. Esto está muy claro en la tradición judía. Los judíos dicen que el nuevo Redentor el Mesías, tendrá que renovar los prodigios del primer Redentor,
prodigios mucho más aumentados, y así queda claro por esta yuxtaposición entre el Evangelio de Juan y este texto de gran interés de Josefo Flavio, que según el Evangelio de Juan, Jesús es el nuevo Moisés, el que da el agua viva, porque es él mismo esta fuente de agua viva, como sabemos. De manera que el pozo es muy evocador en las Escrituras. En el último episodio he citado varios textos. Me gustaría completarlos con un texto que es anterior a Cristo, porque también tendremos que ir realmente a las fuentes evangélicas para ver los textos que son ciertamente anteriores al año 70 o incluso anteriores al Evangelio. Y hay un texto en particular que se encontró también en Qumran, se llama el Documento de Damasco, en el que está claro que el pozo significa la Torá, la ley, es decir, en el Antiguo Testamento y luego en la tradición judía, el pozo es el símbolo de la ley y más aún de la sabiduría de Dios misma. Aquí también hay claramente textos del libro de los Proverbios, del libro del Eclesiástico, el profeta Jeremías también lo dice, es decir, Dios mismo es esta fuente de agua viva y a través de este pozo da agua, es decir, este pozo es la ley, la Torá misma y la sabiduría misma de Dios. Pero como ya he dicho, el pozo es sobre todo un símbolo del encuentro nupcial, el lugar del encuentro esponsal. Esto es importante porque se puede leer todo el Evangelio de Juan en clave nupcial. Jesús es el esposo que se encuentra con el alma del creyente, en este caso la mujer samaritana y cada alma, cada uno de nosotros en ella. Él es el esposo del alma del creyente y luego también, obviamente, el esposo de la iglesia. Y esto en el Evangelio de Juan está muy claro. De hecho, Juan ya lo ha afirmado inmediatamente antes de este Evangelio de la Samaritana, no por casualidad, justo antes, en Juan 3:29, Juan el Bautista dice, el esposo es aquel a quien pertenece la esposa, pero el amigo del esposo, que está presente y la oye, se alegra con gozo a la voz del esposo. Ahora este gozo mío es pleno. Ya comenté este texto en un episodio en el que hablaba de Juan el Bautista. Ahora solo quiero subrayar que Juan el Bautista dice que ha llegado la hora, que su alegría es plena porque ha llegado el esposo, y ahora este esposo se sienta junto al pozo y encuentra a la samaritana. De hecho, hay un texto muy hermoso en el Cantar de los Cantares, donde se canta la belleza de la esposa, y el esposo habla de la esposa, la compara con una fuente que riega jardines, un pozo de agua viva, literalmente, pozo de agua viva. Por eso ahora vamos a rezar con un canto justamente del Cantar de los Cantares, compuesto por Kiko Argüello, que se titula Me robaste el corazón, que habla justamente de la esposa como una fuente que riega jardines, como un pozo de agua viva. Muchas gracias. Me robaste el corazón, me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste el corazón.
amores, qué hermosos tus amores, la fragancia de tus perfumes, más que todos los bálsamos de amor. Miel destilan tus labios, esposa mía, miel y leche debajo de tu lengua. La fragancia de tus vestidos es la fragancia del Líbano, esposa mía. Más sabrosos son tus amores que el vino. Huerto eres cerrado, hermana mía, fuente sellada, esposa mía, tus frutos, paraíso de granados, de nardo y azafrán de mi rayado es. Levántate, cierzo, ábrego y ven. Sopla en mi huerto para que exhale sus aromas y pueda entrar mi amado en su huerto y pueda comer de sus frutos exquisitos. Ya ha entrado en mi huerto, esposa mía, he comido mi miel en su panal, he bebido mi vino con su leche. Amigos, venid, bebed, oh queridos, y embriagaos. Todos, amigos, venid, oh queridos, me robaste el corazón, me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste el corazón, amigo. Me robaste el corazón, me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste. Entonces, todo judío sabe que en el Antiguo Testamento la novia es llamada en el Cantar de los Cantares pozo de agua viva. Aquí, ahora se produce este encuentro entre el Mesías, el esposo de la humanidad, y esta mujer. De hecho, seguimos en la lectura del Evangelio. Se dice en Juan 4:7 que una mujer samaritana viene a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». El Evangelio dice que viene una mujer de Samaria. Ya dije que esta mujer no es nombrada, no sabemos su nombre, y esto evoca el hecho de que todos nosotros estamos encerrados en esta mujer.
especialmente el pueblo samaritano, porque será gracias a esta mujer pecadora que los primeros samaritanos reconocerán en Jesús incluso al Salvador del mundo, porque al final de este Evangelio los samaritanos harán una de las profesiones de fe más bellas del Evangelio. Le dirán a la samaritana: sí, ahora ya no es por tu palabra por lo que creemos, sino porque hemos creído de verdad que Él es el Salvador del mundo. Esta mujer acude entonces al encuentro con Jesús para sacar agua, y efectivamente se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: dame de beber. Ahora bien, para llegar a las raíces de este Evangelio, debemos comprender que estaba prohibido para los judíos, y en particular para un maestro, para un rabino, aislarse con una mujer que no fuera su esposa o su hija. Este era el único caso en el que uno podía aislarse con una mujer. Incluso hoy en día esto está obviamente prohibido para los judíos religiosos. Aquí se puede ver por qué los apóstoles se sorprendieron, o tal vez se escandalizaron de que Jesús solo hablara con una mujer, sobre todo una mujer samaritana, ya lo veremos, y además por un pozo. Ellos conocían la Escritura. Por ejemplo, dice en el libro del Eclesiástico, al capítulo 9, no te encuentres con una mujer cortesana, no sea que caigas en sus trampas. Dice: no husmes en las calles de las ciudades, no te pasees por sus lugares solitarios, aparta tu mirada de una mujer hermosa, no contemples una belleza que no te pertenece, etcétera, etcétera. Podríamos citar muchos textos, pero no solo en la Biblia, también en la tradición judía. Por ejemplo, en la Mishnah, en el tratado Avot, se dice literalmente al tarbe sija imhaisha, es decir, literalmente, no multipliques un diálogo, es decir, no incrementes una conversación con una mujer. Y dice también: todo el tiempo que un hombre incrementa la conversación con una mujer, se causa mal a sí mismo, anula las palabras de la Torá y finalmente hereda la Gehenna. Está claro aquí que no se trata de una visión negativa de la mujer, sino más bien de una precaución que el hombre debe tener hacia la mujer para no aislarse con ella, no sea que incurra en la tentación y en un pecado aún peor. Esto es tanto más cierto para Jesús. Obviamente Jesús no estaba casado, pero era lo mismo para los hombres casados. Pero obviamente Jesús era un rabino, un maestro. Cuidado que esto era algo muy particular. La virginidad de Jesús. Sabemos que en la época de Jesús existían, por ejemplo, los esenios que exaltaban el celibato. Sin embargo, pero debemos reconocer que en la Escritura, en la tradición judía, no hay muchos célibes. Hay solamente dos casos. Uno en el Antiguo Testamento, que fue Jeremías, el profeta Jeremías, que permaneció célibe como señal porque tendrá que vivir la destrucción del templo. Y luego hay un segundo caso en la tradición judía, un rabino. Es muy interesante porque es el único rabino que no se casó, que nosotros conocemos. Así que a menudo los judíos, con los que obviamente tengo muchos diálogos, así como los árabes, pero sobre todo los judíos me preguntan a mí: ¿por qué no estás casado? Eres un sacerdote célibe, entonces contravienes al primer mandamiento en orden cronológico de la Torá, que dice que debes multiplicar tu descendencia, porque Dios le dice a Adán: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Se dice en hebreo rvu et haaretz, זאת אומרת, פרו ורבו ומילאו את הארץ. Y entonces, creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y entonces me preguntan los judíos, algunos judíos: ¿cómo es que no cumples la Torá? Y yo les digo: ¿pero no sabes que en el Talmud hay un rabino que no se casó por amor a la Torá? Y ellos a menudo no lo saben. Y yo les respondo: pues estudia bien la tradición oral, porque de hecho hay un rabino llamado Rabbi Eleazar ben Azaría que fue acusado de no casarse, porque en la tradición farisaica el matrimonio es muy importante, porque perpetúa el linaje. Así respondió Rabbi Eleazar ben Azaría cuando lo acusaron que no, ¿por qué no se casó? Así contestó: ¿qué haré?
mi espíritu se aferra con amor a la Torá, a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Así que dejemos que otros contribuyan a la preservación de nuestro pueblo. Como diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Mi espíritu se aferra con amor a la palabra de Dios, la Torá es mi esposa, y efectivamente en la tradición judía la Torá, la ley, es la esposa del pueblo judío. Tan grande es el amor a la Torá, a la escritura, que este rabino no se podía desposar. Y Cristo también vive esta forma de consagración, por amor a la voluntad de Dios, por amor a la palabra del Padre, a la voluntad del Padre. Y entonces, como nuestro esposo, de nuestra alma, de la humanidad y eminentemente de la Iglesia. Entonces ven como este encuentro entre Jesús y la samaritana es algo revolucionario. Jesús hace todo para estar a solas con esta mujer pecadora, lo veremos en un momento, y además samaritana, es algo verdaderamente escandaloso. Pero Jesús tiene un solo deseo, aún hoy, porque Jesús está vivo, encontrarse profundamente con cada uno de nosotros personalmente. Y así da su vida, arriesga el honor, mucho más, se da todo por uno solo de nosotros, por un solo hombre, por una sola mujer, porque desea una sola cosa, encontrarnos en el pozo, allí donde siempre vamos a sacar agua. El agua es el símbolo de la vida, el único que puede llenar nuestro vacío, el único que puede saciar nuestra sed es Él. Por eso nos espera en este pozo de agua viva, que es la Torá, que es la sabiduría, que es la palabra de Dios, que en definitiva es Él mismo. Como se dan cuenta, no puedo comentar todo el Evangelio porque sería demasiado largo, pero trato de tomar textos menos conocidos de la antigua tradición judía o incluso griega, especialmente textos antiguos que puedan iluminar el Evangelio, intentando abrir espacios de interpretación. Muchas veces los comentarios no siempre se detienen en ellos, porque no siempre hay un conocimiento profundo, especialmente de la tradición judía. Pero esto es importante para entender nuestra fe hoy. Les voy a dar un ejemplo práctico. Quizás algunos de los oyentes conozcan esta maravillosa secuencia latina. Es un himno medieval llamado Dies Irae, Dies Ille. En este himno, que probablemente es de Tomás de Celano, hay una frase en latín que dice «Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus». «Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus», que literalmente significa «Buscándome te sentaste fatigado y me redimiste la cruz habiendo vivido la pasión». Es maravilloso este texto, porque hay un paralelismo entre Jesús que nos busca, no solo a la samaritana, me busca, y para buscarme se sentó fatigado, o sea, vivió el cansancio, y se pone en paralelo con la pasión de la cruz con la que Jesús nos redimió, exactamente lo que intentamos desentrañar en la primera parte de este episodio. Muchas gracias. Con esto hemos terminado. Espero que esta palabra de verdad nos pueda ayudar, que podemos de verdad sacar aguas de la fuente de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pozo de agua viva, la agua viva misma que nos da su Espíritu, el Espíritu Santo, como veremos la próxima vez, es de verdad la agua viva que cada uno espera, que cada uno anhela en su vida. Muchas gracias de vuestra atención. Os recuerdo también que pueden escuchar los podcasts de este episodio, de esta emisión, como también de otras, a lo mejor más interesantes, en Radio María España, en el sitio internet podcast Radio María España. También quisiera pediros oraciones para que sigan rezando por Tierra Santa, por la paz de Tierra Santa. Nosotros estamos bien, tranquilos. Hace un poquito más de un mes me trasladé a Jerusalén en un centro para ser director de un centro de estudio sobre los orígenes cristianos.
Es un centro también reconocido por la Universidad Lateranense de Roma, donde hacemos una inmersión profunda durante un año en los lugares santos, que incluye también una peregrinación en Egipto. Es una peregrinación sobre las huellas, o sea, del éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, también en Jordania, también tras las huellas de la Sagrada Familia de Nazaret, que bajó en Egipto a través del monte Sinaí, después una semana en Jordania, visitando los lugares santos de Jordania, que son maravillosos, y también 10 días en Turquía para visitar, o sea, todas la riqueza inmensa que hay, porque llaman la Turquía la Tierra Santa de la Iglesia, para profundizar en los orígenes cristianos en Tierra Santa, y por eso también hacemos cursos a pesar de estas excursiones arqueológicas y peregrinaciones a los lugares santos. Entonces os pido oración también por esta nueva misión. Yo también os aseguro nuestras oraciones desde los lugares santos, especialmente para los de vosotros que están sufriendo más o están enfermos. Entonces estamos unidos en el pensamiento y en la oración. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Muchas gracias. En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente que llena el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva, y por eso te pido, Señor, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed. Te acercaste a esta mujer, por eso sin dudarlo yo también te anunciaré. Correré a anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano. Oh Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, nombre sobre todo nombre. En espíritu y verdad quiero adorarte, entregar mi vida, nunca más quiero alejarme. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor,
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם תקום עליי